¿Utilizaría más que la radiografía o...? Ujú. No, en realidad ocupamos más el estudio radiológico que el ultrasonido, pero sí es útil también. Tiene algunas indicaciones. Ujú. Ok, ¿más preguntas para ahondar ahorita en el tema? ¿Tratamiento con citocinas para la enterocolitis, doctor? Ok, citocinas, ajá. Ok. Bueno, de todas maneras, obviamente pueden seguir surgiendo dudas, a lo largo de la reunión. Vamos a empezar. Entonces, primero hay que centrarnos en que el paciente es un recién nacido, ¿no? Como les comentaba, en pediatría hay grupos que son muy específicos. El grupo de recién nacido es un grupo que tiene una patología muy específica. Ejemplo, si alguno de ustedes ahorita se pusiera amarillo, ¿qué pensarían? Ah, pues tiene hepatitis, cáncer de páncreas, no sé, alguna otra cosa, ¿no? O sea, la etiología es diferente. En cambio, el recién nacido, el tema de hoy es hiperbilirrubinemia, que como comentó Eric, es el aumento de la bilirrubina por encima de la percentil 95, ¿no? Para el peso, la edad y las semanas de gestación. Hay tablas de ello, de cuál es el valor normal, ¿no? Porque una cosa que tienen que aprender en pediatría desde el día de hoy es que vamos a hablar de unas cosas que llamamos las porcentilas y hablaremos de ellas un poquito más adelante en crecimiento y desarrollo. Pero porcentilas quiere decir lo que ustedes han visto en estadística. Agarramos 100 niños y formamos del más chaparrito al más alto y se va a formar la famosísima curva de Gauss, ¿no? De la normalidad. En el centro van a estar la gran mayoría de los niños normales, hacia arriba los más altos, hasta abajo los más chaparritos, y los que estén dos de desviación estándar salen de lo normal, ya son enanos y ya son gigantes, ¿no? Entonces pasa lo mismo para cualquier cosa en pediatría. En este caso lo de las bilis, todos los niños, todos los recién nacidos, es normal que metabolicen de forma diferente las bilirrubinas por algunas situaciones que comentó Eric, ¿no? La circulación enterohepática no está todavía bien formada, los eritrocitos tienen una vida corta porque son eritrocitos viejos. A la hora que se formaron durante la embriogénesis, ya los eritrocitos han cumplido más de 90 días y son eritrocitos viejos y la hemólisis está aumentada en ellos. Y además solo toman leche, ¿no? Y la leche es pura grasa y la grasa ocasiona que el bilis, que aumente la producción de bilis, la colección de bilis y la circulación enterohepática, y entonces es normal que los niños se pongan amarillos hasta cierto punto. Recuerden, hay que diferenciar bien. Ictericia se refiere a la coloración amarilla de tegumentos, ¿no? Se ve amarillo. E hiperbilirrubinemia es que las bilirrubinas están más altas del valor normal. Y bien lo puntualizó Eric. El que tenga las bilirrubinas altas es una consecuencia. Tenemos que saber la causa. ¿Qué está haciendo que nuestro neonato tenga las bilis muy altas? Y entonces ahí viene una serie de cosas que tienen que entender. Les digo, número uno, es normal hasta cierto punto que todos los recién nacidos se pongan hasta cierto punto ictéricos. Es lo que llamamos la ictericia fisiológica. La ictericia fisiológica tiene algunas características que la delatan. Generalmente empieza después del tercer día. Generalmente la progresión va siendo lenta, es decir, se va poniendo amarillo poco a poquito, poco a poquito. Cuando ustedes toman niveles séricos de bilirrubinas, generalmente no alcanzan más de 12 en los niños de término o más de 14 en los prematuros. Esas son básicamente las cosas que te hacen pensar que la ictericia es una ictericia fisiológica. Y las causas de ictericia fisiológica son precisamente ese metabolismo de la bilirrubina diferente en el neonato. Y ahí entraría un poquito la lactancia materna. La lactancia materna tiene dos formas de provocar hiperbilirrubinemia. Una es una lactancia fisiológica. Cuando la mamá lacta, hay de mamás a mamás, ¿no? Y la dieta y la cantidad de leche, de agua que toman y hace que la calidad de leche pueda ser diferente. Entonces, hay neonatos que por la alimentación pueden aumentar la bilirrubina por el aumento de la circulación enterohepática. Y cuando esta es la causa, no se recomienda suspender la leche. Ojo, si leyeron algún libro viejito, de repente va a decir ahí, ay, se suspende leche materna y se da fórmula. Eso no es cierto. Siempre es mejor continuar la leche materna y ofrecer algún tratamiento profiláctico, que es los baños de sol, ahorita hablamos de ellos. Pero siempre se continúa en leche materna. Hay otro tipo de ictericia por lactancia materna que se llama por lactancia materna ineficaz.
Ahí ocurre que la mamá no tiene una adecuada producción de leche. A veces ocurre mucho en México, mamás primerizas, mamás adolescentes, que no lactan de forma adecuada a su bebé. Se pegan al niño 5 minutos y creen que el niño ya comió, y el niño empieza a bajar de peso, se empieza a deshidratar y también se pone ictérico. El cuadro clínico es completamente diferente porque ahí es un niño que va a estar deshidratado e ictérico. Pero en este caso la ictericia es por la insuficiente leche materna. Entonces, esas son las dos causas de la leche materna que pueden provocar ictericia. Una es normal, el niño que sí come bien, y otra es patológica, el niño que está deshidratado y va a tener una situación que puede ser grave, ¿no? Y las bilirrubinas aumentan. Y la otra ictericia fisiológica, les digo, es la que presentan pues prácticamente todos los bebés se ponen amarillitos hasta cierto punto. Y si quieren aquí hablamos de, creo que preguntó Iván, ¿no? Sobre los baños de sol, si se trataban. Y entonces las recomendaciones para evitar que el niño se ponga muy ictérico son los baños de sol. En los baños de sol funcionan porque ocurre que la bilirrubina se elimina de dos formas en el cuerpo humano, a través de la orina y a través de las heces, ¿no? Por eso nuestras evacuaciones son cafés y por eso nuestra orina es amarilla. Por eso cuando alguien le da hepatitis, por ejemplo, y se bloquea todo este drenaje, las heces no tienen color, ve que se llaman acólicas, ¿no? Y la orina se vuelve tan oscura que le llaman coca-coluria, ¿no? O sea, orinan muy oscuro. Entonces, si ustedes se acuerdan eso y lo enlazan, pues van a tener en su mente que los niños orinan las bilirrubinas y evacúan las bilirrubinas. Y esto se favorece con los rayos del sol. El rayo del sol cambia la forma de la bilirrubina, hace una isoforma que que se diluye en la sangre, se diluye en el agua y es mucho más fácil que el niño la orine. Entonces, para eso sirven los baños de sol. Entonces, los baños de sol están indicadísimos. De hecho, generalmente, como la mayoría de los pediatras, los recomendamos de forma profiláctica. Siempre decimos, es normal que su bebé se ponga amarillo y durante las primeras 2 semanas de vida hay que darle baños de sol para que no aumenten tanto los niveles de bilirrubina. Es esta la razón. Por eso las abuelitas lo hacen, ¿no? Y la verdad es que tienen razón y lo seguimos utilizando hoy en día. Luego, hay otras causas patológicas de que un niño incremente las bilirrubinas. Recuerden lo que dijo Eric, la hiperbilirrubinemia es la consecuencia. La causa es una enfermedad. Y si hay una enfermedad, entonces las bilirrubinas se van a elevar de forma brusca, se van a elevar rápido. Por eso la ictericia patológica, decimos que tiene también algunas características que lo delatan. Generalmente empieza antes de las primeras 24 horas de vida del bebé. 2, los niveles de bilirrubina son extremadamente altos, ¿no? Usted le toma niveles séricos de bilirrubina y desde el primer o segundo día superan los 12 o 14 miligramos por decilitro. Tercero, hay datos clínicos que orientan a que hay alguna alteración. Les dije hace rato, el niño que está desnutrido, el niño que está bajo de peso, el niño es prematuro, el niño tiene datos de sepsis, el niño tiene datos de enterocolitis, el niño tiene alguna otra situación, ¿no? Pero ojo, también puede presentarse por incompatibilidad a grupo. Y entonces ahí sí, no hay síntomas, ¿no? El niño no se ve deshidratado, no está mal, nada. Entonces, una de las causas más comunes en México es precisamente la hiperbilirrubinemia por incompatibilidad a grupo o a RH. Hay que entender muy bien el mecanismo. Recuerden, nuestros eritrocitos tienen antígenos. El antígeno A, el antígeno B. Pueden no tener ningún antígeno de superficie y entonces decimos que es O o cero, ¿no? Y además tienen el antígeno rhesus. Si las células lo tienen, acuérdense que son RH positivo. Si las células no lo tienen, son RH negativo. El problema viene cuando el bebé es un tipo de sangre diferente al de la madre. El ejemplo supremo, acuérdense que es el RH. Si la mamá es RH negativo, quiere decir que sus eritrocitos no tienen el antígeno, el eritrocito de la madre. Pero el bebé es RH positivo. Estos sus eritrocitos sí tienen el antígeno de superficie, el antígeno rhesus. Al final de cuentas, el bebé es como un parásito, ¿no? El bebé está dentro de la mamá, se alimenta de ella y está aislado a través de las membranas, de la apnios y de las membranas amnióticas y todo, ¿no? Y solo se conecta a través del cordón umbilical. Pero aún así, hay cierto paso de sangre a través de la placenta, cierto contacto de sangre entre la sangre fetal y la sangre materna, y entonces en el primer embarazo generalmente no hay problema. La mamá apenas
se inmuniza, apenas conoce el antígeno y empieza a generar anticuerpos. El problema viene en el segundo embarazo, cuando la mamá ya tiene anticuerpos que están ahí en reserva y cuando tiene un segundo bebé del mismo padre y es RH positivo, entonces ahí sí la mamá puede hacer una reacción inmunológica, hacer anticuerpos en contra del grupo RH y entonces el niño puede tener una isoinmunización, ¿no? El niño puede ser afectado por la isoinmunización materna. Entonces los eritrocitos van a sufrir por los anticuerpos maternos, se van a destruir, va a haber destrucción de eritrocitos, van a aumentar las bilirrubinas y el niño va a tener hiperbilirrubinemia. Entonces, esa es una de las causas más comunes en México, son la incompatibilidad del grupo y el RH, la deficiencia de lactancia materna adecuada, es decir, una mamá que no lacta adecuadamente a su bebé y entonces el bebé llega deshidratado y ictérico. Esas serían las causas más comunes. Y otra cosa que comentaba Eric es que hay dos tipos de bilirrubina, eso ustedes lo recordarán en sus clases de gastro. Acuérdense que hay bilirrubina directa o no conjugada y bilirrubina directa o conjugada. Y entonces la bilirrubina directa o conjugada es la que ya pasó por el hígado. Y la bilirrubina indirecta es la que no ha pasado por el hígado. Ejemplo, la que viene del eritrocito que se destruye. El grupo M, el grupo de la hemoglobina, se convierte en bilirrubina, ¿no? Entonces, de ahí viene el origen de la bilirrubina. Y entonces, cuando ustedes toman una muestra de sangre en un bebé, siempre tienen que ver si la bilirrubina es directa o indirecta. Si la bilirrubina es indirecta, entonces piensan en lo que acabamos de decir. Lactancia, hemólisis, ictericia fisiológica, sepsis, a lo mejor enterocolitis, deshidratación, etc. Pero si la bilirrubina es conjugada, entonces ahí pensamos en otro tipo de cosas. Una obstrucción duodenal, una agenesia de vías biliares, atresia o agenesia pues, de la vesícula biliar, o alguna obstrucción, como incluso una hepatitis neonatal, algo así. Es decir, porque ahí ya pasó por el hígado y hay una obstrucción. Ahí el problema es el drenaje, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, en los niños que les da hepatitis. Cuando el hígado se inflama, obstruyen las vías biliares y aumenta la bilirrubina conjugada, ¿no? Entonces ahí es diferente la fisiopatología, por eso es importante entender ese metabolismo, ¿sale? Entonces, por ahí Omar preguntaba si el surfactante es un tratamiento para la hiperbilirrubinemia, pero no es para la hiperbilirrubinemia, ni para la enterocolitis. Preguntaba para la enterocolitis. Ahorita aclaro entonces ese punto, es en el otro tema. Entonces, cuando un niño empieza a verse amarillo, lo primero que tienen que hacer es determinar si esa hiperbilirrubinemia es fisiológica o es patológica. ¿Cómo lo hacen? Con un buen interrogatorio, sabiendo el grupo de sangre de la mamá, sabiendo el grupo de sangre del bebé, y por eso lo mejor que pueden hacer es tomar una muestra de sangre donde le toman al bebé las bilirrubinas, le toman una cosa que se llama CUMS, seguramente recuerdan haber hablado del CUMS, van a ver el CUMS directo, y si hay CUMS directo positivo, quiere decir que efectivamente está habiendo hemólisis de los eritrocitos, y le toman el grupo de sangre. Es lo mínimo que le pueden pedir a un niño con hiperbilirrubinemia, para ver el grupo de sangre del bebé, y en el mejor de los casos, la mamá va a saber su grupo de sangre. Pero un tip que les voy a decir es que estamos en México, y el 80% de las mamás, por alguna razón que no entiendo, no se saben su grupo de sangre. Entonces a veces tienen que tomarle también sangre a la mamá para saber qué tipo de sangre es y ver si no es por incompatibilidad al grupo, al RH y así. Tienen que preguntarle cómo está comiendo el bebé, tienen que ver qué está viendo. Y entonces ahí viene la parte del tratamiento. Como comentaba Eric, existe el normograma. El normograma te ayuda a ver las semanas de gestación del bebé y en qué punto están las bilirrubinas, ¿no? Y entonces hay 3 zonas, ¿no? La zona de bajo riesgo, de riesgo intermedio y la zona de riesgo elevado. Entonces, entre más altas sean las bilirrubinas, el bebé va a requerir tratamiento. Y el tratamiento, por ejemplo, para los bebés de bajo riesgo o para un bebé que tiene las bilirrubinas elevadas pero no tiene factores de riesgo, solamente son los baños de sol. Hidratar bien al bebé, darle a la mamá recomendaciones sobre lactancia materna, porque acuérdense que él va a orinar las bilirrubinas. Entonces el niño tiene que estar bien hidratado. Y darle los baños de sol, 15 minutos boca arriba y 15 minutos boca abajo, sin ropita, y nada más con algo que le cubra los ojitos y los genitales, nada más. Entonces recomiendo durante las primeras 2 semanas de vida los baños de sol. ¿Por qué las 2 primeras semanas de vida?
Porque si el nivel sérico de bilirrubina es muy alto, puede pasar lo que comentó Eric. Las bilirrubinas, a final de cuentas, son un pigmento. Un pigmento que es hidrosoluble, entonces pueden viajar en la sangre y pueden llegar hasta los ganglios basales, porque la barrera hematoencefálica del neonato no está bien formada. Pueden causar convulsiones y daño neurológico, lo que llamamos el kernicterus. Y el kernicterus incluso tiene estadios, ¿no? Donde solamente hay datos sospechosos de que el niño tiene daño neurológico o el niño puede llegar hasta un verdadero deterioro neurológico con convulsiones. Por eso es importante prevenirlo y para eso son los baños de sol. Entonces, básicamente el baño de sol es preventivo, nunca es un tratamiento, ojo, ¿sale? Es un tratamiento preventivo y mantener hidratado al niño. Cuando los niveles séricos de bilirrubina son muy altos, el niño está en riesgo medio o riesgo alto, entonces hay que iniciar el tratamiento que llamamos la fototerapia. La fototerapia es cuando ustedes ponen al niño, o lo hospitalizan obviamente, igual y se canaliza para mantenerlo hidratado, y se pone bajo una luz artificial que suele ser de color azul, que simula los rayos del sol. Es la forma de darle al niño todo el tiempo y todo el día la luz del sol, o una luz que la simule, y le tienen que estar rotando al bebé para que la luz le pegue por todos lados y descienda rápido la bilirrubina. Esa es la fototerapia. Y si eso no funciona, entonces van a tener, o el nivel sérico de plano es muy alto, o el niño ha llegado a kernicterus o algo así, entonces recomienda, pueden ser incluso hasta inmunoglobulina, ¿no? En caso de que sea por incompatibilidad a grupo y por su inmunización, pero también se recomienda la exsanguinotransfusión. Exsanguinotransfusión es que al niño le pones un catéter, le sacas 10 centímetros de sangre y los tiras, y le pones 10 centímetros de sangre de donador. Y así le haces el recambio. Por eso la exsanguinotransfusión también le llaman el recambio sanguíneo. Hay que hacer un cálculo para ver cuánto volumen circulante tiene el niño. Y de verdad, así como se los cuento, con una jeringa se lo vas sacando y le vas metiendo del paquete globular. Se lo vas sacando y se lo vas metiendo. Evidentemente es una situación ya riesgosa, ¿verdad? Así como se lo estoy contando, así lo hacemos. Y pues evidentemente es transfundir a un recién nacido y someterlo a una cirugía para ponerle el catéter, y todo eso puede llevar a complicaciones. Por eso lo mejor es tratar de prevenirlo. La forma de prevenirlo es, idealmente, cuando las personas se casen, se hagan estudios de sangre, vean si son compatibles a grupo. Si ven que el primer bebé es RH positivo, entonces hay que poner su vacuna del RH a la mamá, como lo vieron en gineco. ¿Ya pasaron por gineco? Ah, bueno, ¿y les tocó alguna vez que pusieron la vacuna, el suero anti-D? ¿Y han notado que los ginecólogos preguntan lo del grupo de sangre? Bueno, veo que algunos dicen que sí, la Es mayoría que dice que no. la llevamos en línea. Ah, bueno, pues sí, pero pues supongo que por ahí lo comentaron, ¿no? En alguna clase. Pero bueno, ese es el chiste con la hiperbilirrubinemia. Lo que tenemos que hacer es evitar que el niño llegue al daño neurológico, y por eso hay que identificar de forma temprana los niveles séricos de bilirrubina, ¿sale? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que quería puntualizar sobre el tratamiento de la hiperbilirrubinemia. Obviamente, a lo largo del temario vamos a hablar y vamos a hacer mini exámenes al respecto, y por ahí hay 2 casos clínicos de niños hiperbilirrubinémicos y así. Pero, ¿tienen alguna otra duda solo de hiperbilirrubinemia? Doc Yo, viejo, Doc. porque... Ay. Vas. Bueno, son dos. Una es estas determinaciones transcutáneas de bilirrubina se les hacen a todos los bebés antes de que los demos de alta o solo a aquellos que tengan factores de riesgo. No. Fíjate, si es transcutánea, haz de cuenta que es una cosa que es como un oxímetro, donde se hace también por transiluminación. Y número 1, solo se hace si tienen el recurso. Ejemplo, en 1, 2, 3, 4 hospitales que conozco, solo lo tienen en uno. Y lo tienen ahí bajo llave y en reserva y así todo, y ni siquiera lo usan porque no tienen la disposición. Y respondiendo la otra pregunta, en realidad no se hace de rutina. Solo se hace no existe un tamizaje, o sea, no necesitas hacer un tamiz. Más bien con la historia clínica y todo eso para ver si hay factores de riesgo, y por eso es que no se le hace a todos los niños, solo a aquel niño que sospechas o ya lo ves histérico y te queda la duda, y a lo mejor no te quieres esperar media hora que salgan los resultados de sangre, le haces el transcutáneo y se acabó. Y entonces la de sangre sí se les hace a todos los bebitos antes de que salgan.
No, igual tampoco a todos los bebés, recuerda, solo es un estudio para ver el nivel sérico de bilirrubinas en un niño que clínicamente está ictérico. Si no, no. O sea, si no, no se les hace a ningún niño. Incluso, es más, el grupo de sangre no se le hace de rutina tampoco a ningún niño. Idealmente uno en el seguimiento pediátrico y así, pues pides el grupo de sangre para saber el grupo de sangre del niño en el futuro, pero de rutina no se hace. Y la otra es que leí en un artículo que también les pueden dar fenobarbital. ¿Eso se ocupa todavía? Sí se ocupa, pero solo en aquellos niños que tienen kernicterus, porque el fenobarbital tiene dos funciones. Uno es anticomicial, obviamente, y evita las crisis convulsivas. Y dos, es que las bilis, acuérdate que es un pigmento, causan mucho prurito. Y entonces el fenobarbital tiene un efecto antipruriginoso en los bebés. Por eso es que lo damos. Ah, ok. Gracias, Ajá, Doc. ajá. Y creo que Héctor ibas a preguntar también algo Sí, más. sí, no le escuché bien si dijo que los baños de sol no a las primeras 2 semanas o sí en las primeras 2 semanas. No, de hecho, sí, ¿Sí? solo las primeras 2 semanas. Ah, ok, es que Sí, me quedé más con... tiempo ya no. De hecho, es algo también importante. La teoría dice que la barrera hematoencefálica tarda 2 semanas en ya ser funcional completamente. Entonces, por eso es que un niño con ictericia después de 2 semanas de vida, pues la verdad es que ya no tiene riesgo de tener kernicterus. Entonces, incluso algunas bibliografías, sobre todo estadounidenses, dicen que si te llega un niño de 3 semanas, súper ictérico, pues así tampoco tienes que estresar y, ay, vamos a tomar las bilis ya ahorita y darle fototerapia, porque la fototerapia no le va a ayudar, ¿sale? A lo mejor tiene otra cosa y hay que ver por qué siguen las bilis altas después de 3 semanas, pero ya no requiere tratamiento como tal con fototerapia o sanguinotransfusión ni nada así. Ajá. Doctor, Gracias, doctor. tengo otra ¿Vale? duda. Manda, Iván. También la bibliografía menciona que puede haber hemólisis secundaria a uso de penicilinas. Entonces, por ejemplo, en el tratamiento de la enterocolitis necrosante se llegan a usar algunos derivados de penicilina. ¿Esos derivados podrían provocar también hemólisis en el recién nacido? Sí, o sea, la respuesta directa sería sí, porque, pero no como tal las penicilinas como tal, o sea, quisiera ampliar a lo mejor un poco el comentario. Existen efectos adversos de varios medicamentos. Algunos medicamentos, tanto anticomiciales, antibióticos, pueden causar hemólisis como efectos adversos. Entonces, no hay una forma de predecir qué niño les tendría, ¿no? Es como de los aquí presentes, ¿alguien es alérgico a penicilina? Yo. Bueno, por ahí hay uno, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas es uno entre 15 que estamos aquí presentes, ¿no? Bueno, ¿estamos los 15? No, falta alguien. Bueno, entonces, no, sí, ya estamos todos los 15. Entonces, entre los 15 presentes, solamente uno es alérgico a penicilina. Igual, si fuéramos 150 y hubiera 2 alérgicos a la penicilina y a los otros 148 les ponemos penicilina, puede que alguno tenga efectos adversos, ¿no? Y se convierta en alérgico a la penicilina. No sé si estoy explicando mi idea. A lo que refiero es que sí podrías provocar alguna hemólisis con algún antibiótico, pero pues no hay una forma de predecirlo. Entonces, la mejor opción, si un antibiótico está indicado, es darlo. Y si se presenta un efecto adverso, pues obviamente suspenderlo. Pero no es que te vayas directo por otra opción para no provocar hemólisis. O sea, no funciona así. No sé si quedó claro, Héctor. ¿Vale? Bueno, entonces... Doctor, yo también tengo una duda. Bueno, dos. ¿La sí. ictericia por lactancia fisiológica es la misma que por leche materna? Es que yo la encontré así en la literatura. Es que sí, como Seguramente lo sí. vi en esta versión. Ajá, te digo que seguramente sí. Yo pienso que debe ser lo mismo. La cuestión es que la nomenclatura ha cambiado, ¿no? O sea, se llama ictericia por lactancia materna, pero dentro del tema de ictericia por lactancia materna hay una que se llama ictericia por leche materna. Es decir, esa es cuando el niño come bien, lo que les decía, ¿no? Que el niño está bien hidratado y todo y se pone amarillo porque toma pura leche. Y la otra se llama por lactancia materna ineficaz, que es cuando el bebé está deshidratado y aumentan las bilirrubinas. Ajá, entonces son como dos entidades diferentes secundarias a la leche, pero uno porque sí come bien y otro porque no come de forma adecuada. Ok, doctor. Y la segunda duda era que mencionaba que la literatura que la exsanguinotransfusión se indica cuando ya hay datos neurológicos, pero yo le iba a preguntar si lo hacen así o hay un predictor de que la fototerapia no está
funcionando como para que inicien la exsanguinotransfusión antes. Ah, ok. La respuesta sería que no hay una receta de cocina como tal. Es decir, no hay un predictor así de que, híjole, en este niño vamos a ya darle mejor exsanguinotransfusión porque no funciona en la fototerapia. Sí depende mucho del estado clínico. Por ejemplo, si el niño llega convulsionando y con unos niveles séricos de bilirrubina súper elevados y por arriba de la zona roja, entonces a lo mejor optas por darle directo de sanguinotransfusión. Pero la verdad es que es mucho criterio médico, Osvaldo. Mucho depende cómo ves tú la evolución del niño. Por ejemplo, una cosa que sí hacemos en fototerapia es iniciar la fototerapia y a las 6 horas tomar una muestra y ver cuánto han bajado las bilirrubinas. Simplemente con eso ya tienes una respuesta de ver si tu fototerapia está funcionando o no. Entonces, si por ejemplo pasaran 6 horas y salieran las bilirrubinas muy altas, entonces a lo mejor alguien podría optar por exsanguinotransfusión para disminuir los riesgos, pero es mucho dependiendo del criterio médico. Ujú. Gracias, doctor. ¿Vale? Y entonces les decía, el tema de bilirrubina es un tema un poquito largo, por eso ahí nos detenemos más tiempo. El tema de enterocolitis en realidad es un tema bien chiquitito. El tema de enterocolitis se refiere, como también comentaba Eric, a un proceso inflamatorio e infeccioso en el intestino digestivo del bebé, donde efectivamente el mecanismo fisiopatológico no es del todo comprendido, pero ahí quería comentar una cosa bien importante. Pero sí hay factores de riesgo bien descritos, ¿no? Ejemplo, la prematurez, la asfixia, la hipoxia, y la alimentación temprana en estas condiciones, es decir, si un niño es prematuro, estuvo asfixiado, tiene datos de isquemia, y todavía le das de comer temprano, eso aumenta el riesgo de enterocolitis, ¿no? O sea, la alimentación temprana de forma, pues, no adecuada, aumenta el riesgo de que haya invasión bacteriana, obviamente, ¿no? Pues la leche no es estéril, ¿no? Entonces, de ahí viene el problema. Entonces, enterocolitis se refiere a ese proceso inflamatorio donde puede haber hasta necrosis del intestino. También hay algunos gérmenes asociados, por ejemplo, Clostridium difficile, es el germen más frecuentemente asociado, aislado en enterocolitis, pero a veces no se aísla ningún germen. A veces solo te encuentras que fue un niño prematuro, isquémico, hipóxico, que fue necesario reanimarlo y es el niño que tuvo enterocolitis. Es una situación grave. Evidentemente, cuando el niño tiene sospecha de enterocolitis, van a ver al niño distendido, con un poquito de edema de pared en la radiografía, van a ver que vomita, van a ver que si tiene una sondita va a regresar a la leche. Entonces, y bueno, si está en su casa va a empezar a vomitar. Entonces el niño va a requerir ayuno, porque el tratamiento básicamente de la enterocolitis solo son dos cosas: el reposo intestinal y el antibiótico. Entonces el ayuno, el reposo intestinal, depende del grado de severidad de la enterocolitis. Para eso sirve la clasificación de Bell. Y efectivamente ahí respondiendo a la pregunta de Osvaldo, usamos la tabla de Bell modificada, ¿no? Generalmente cuando el niño solo tiene sospecha, damos un ayuno corto, un ayuno de 3 días, antibiótico, y a los 3 días hacemos una prueba de darle de comer, vemos la radiografía, vemos si lo tolera, que no vomite, que no se distienda, etc. Cuando Doctor, la enterocolitis, disculpe, ajá, ¿podría repetir lo último? Es que se cortó mi audio. Bueno, se cortó mi internet. ya hay que pagar tu internet, ¿ya ves? Sí, Entonces, ya. cuando la enterocolitis está en grado de sospecha, dejamos ayuno 3 días, 3 días de ayuno, 3 días de antibiótico, y ya después le damos de comer y hacemos una prueba y se le hace otra vez radiografía, otra vez examen de sangre para ver que esté bien. Cuando la enterocolitis está confirmada y ya vemos sangre en evacuaciones o vemos un poquito de neumatosis intestinal, pues entonces el ayuno lo llevamos hasta 7 días. Se le da antibiótico y se le da nutrición parenteral. Esperamos los 7 días y volvemos a hacer los estudios para ver si requiere más ayuno o hacemos una prueba de darle de comer o qué. Pero si está complicada e incluso ya se perforó, pues como comentaba Eric, el niño obviamente requiere una cirugía, hay que resecar el segmento que esté perforado, hay que hacer un lavado intestinal y la patología pues va a ser completamente diferente porque ahí ya va a ser un niño posquirúrgico con una derivación intestinal que seguramente va a estar séptico porque pues ahí toda la melcocha estuvo en el abdomen y entonces es un niño que ojalá nunca les toque ver porque se ponen extremadamente feos y esperamos que eso no les toque, ¿verdad? Aquí Omar era donde preguntaba lo del surfactante. Ojo, el surfactante no es para tratar la enterocolitis.
pero el surfactante pudiera prevenir en algunos casos la enterocolitis. ¿Por qué? Porque para que uses surfactante quiere decir que vas a tener un niño prematuro. Y acuérdense que lo que les dije, un niño prematuro con hipoxia tiene más riesgo de tener enterocolitis. Entonces, más bien tratamos el problema pulmonar, como lo vamos a ver en la clase del jueves, dándole surfactante, y al hacerlo, pues disminuimos un poquito el riesgo de que haya enterocolitis, pero no es como tal el tratamiento de la enterocolitis, ¿sale? Para prevenirla, en niños que hayan tenido riesgo, por ejemplo, a veces lo que hacemos es que no les damos de comer en cuanto nacen, esperamos a lo mejor al tercer día, y a lo mejor esos son los que les damos lactobacilos, para prevenir que haya colonización de otras bacterias patógenas y disminuir el riesgo de enterocolitis, ¿sale? Entonces, el diagnóstico, alguien preguntaba por ahí, solamente sí se puede usar el ultrasonido si tiene que haber alguna duda, pero la verdad es que con la pura radiografía es más que suficiente para orientarte y con los datos clínicos. Entonces hay que ser cuidadoso en ese aspecto, ¿sale? Y el tratamiento es así como les dije, ayuno y antibióticos. Se acabó. Y si requiere cirugía, pues cirugía. Entonces, eso ya son otros casos complicados que tampoco tiene caso como mencionarlos tanto. Lo veremos más adelante cuando veamos cirugía, pero así más o menos es la cosa, ¿sale? Ahora bien, les decía los del link y la reunión de 40 minutos, porque acuérdense lo que les decía la semana pasada, estaba yo en mi casa, pero ahorita estoy en el trabajo, y aquí además también tengo consultas y todo, programadas. Eso no significa que los voy a abandonar. ¿Qué es lo que sigue? Ahorita, acabando esta reunión, en el Classroom les voy a poner un mini examen clínico. Va a ser su primer mini examen, por eso es muy fácil. Pero aún así les voy a dar 15 minutos para resolverlo. Ahorita les pongo bien la hora, suponiendo que lo subo a las 9, pónganle usted que termine como a las 9:15. Después de eso, se van a desayunar rápidamente. Y los veo otra vez a las 9:40 aquí en Zoom para hablar sobre ese mini examen, ¿sale? Vale, entonces ahorita les subo el examen y la hora límite va a ser 9:15, ¿sale? Doctor, Ujú. una pregunta del tratamiento de los antibióticos. Bueno, mi compañero Eric nos puso varios como esquemas y le quería Ujú. preguntar como cuál esquema utilizaban ustedes en el hospital. Ok, en general ocupamos ampicilina con amicacina, es decir, con un aminoglucósido, ¿no? Ampi y amica, es como el tratamiento inicial cuando estás en sospecha o confirmada. Evidentemente, si hay perforación intestinal, entonces ya vas a requerir también o cambiar el antibiótico y a lo mejor incluir metronidazol si consideras que hay riesgo de bacterias anaerobias. Y a lo mejor cambiamos a veces por cefo en lugar de ampiamica. Y entonces escalamos a cefo banco o a cefo metro, dependiendo cómo encuentren la condición del niño. Pero el inicial es ampicilina y amicacina. También cuando veamos el tema de sepsis neonatal, vas a ver que eso es casi para todos los neonatos. ¿Vale? Pues chavos, no me despido. Los veo ahorita en un ratito. Entonces acuérdense, el examen empieza a las 9 y termina 9:15. ¿Sale? Después de eso se van a desayunar y los veo 9:40 aquí en Zoom. Ahorita los veo. Gracias. Cuídense.